el operador nabla de Hamilton, a un campo escalar. Ese operador también puede ser aplicado a campos vectoriales mediante los dos productos conocidos, el producto escalar y el producto vectorial. Bien, ¿por qué vemos esto? Esto en realidad no lo voy a usar en la clase de hoy. Al gradiente ya lo usaste, ya lo sabés para qué sirve, para calcular derivadas direccionales de funciones diferenciables, sabés que te permite calcular un montón de cosas, lo que significa que un campo es gradiente de una función escalar. Eso ya, o sea que con el gradiente hemos trabajado largo y tendido. Pero los otros dos operadores que van a resultar de aplicar el operador nabla a un campo vectorial, los vamos a necesitar para la clase que viene. Parte de la clase que voy a dar hoy tiene que ver con aprender a trabajar, por un lado, con operadores diferenciales. En medio lo que vamos a hacer es como una presentación de la clase. Por otro lado, vamos a aprender a trabajar con superficies. ¿Vos te acordás que cuando a principio de cuatrimestre empezamos a parametrizar curvas, yo les dije, bueno, esto no lo necesito ahora, lo necesito a fin de cuatrimestre, pero ya que con una variable saben trabajar, les enseño ahora a calcular parametrizaciones simples, regulares, o sea, parametrizaciones de curvas con buenas propiedades, porque si no después cuando calculamos integrales curvilínea, y te lo tengo que dar ahí junto con la integral curvilínea y estás aprendiendo las dos cosas al mismo tiempo. Con la superficie es como que no queda otra, porque trabajar con funciones de dos variables terminamos hace 20 días. Y bueno, la situación es que por ahí tendría que hablarlo con Marita, sería un tema para cambiar de lugar y la parte de parametrización de superficies, por ahí meterlo como cierre del análisis multivariado de funciones antes de arrancar con lo que es integrales, cosa de que cuando empieza integral de superficie ya sabes parametrizar superficies, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, en un principio vamos a aprender a parametrizar. ¿Y por qué tuvimos que esperar hasta ahora? Porque así como las ecuaciones paramétricas de una curva eran funciones de una variable, de esas que vos viste en análisis 1, las ecuaciones paramétricas de una superficie son funciones de dos variables. Entonces, si yo tenía que hablarte de una parametrización simple y regular, y tenía que hablarte de propiedades de una función de dos variables y a principio de semestre no sabíamos. O sea que vamos a aprender a parametrizar superficies. Bien, esto es para la clase próxima. Y esto lo vamos a usar para calcular algo que todavía no sabemos. Pues fíjate que aprendimos a calcular área de regiones planas, región comprendida entre dos parábolas por integral doble, perfectamente. Es más, lo podemos hacer haciendo integrales curvilíneas aplicando el teorema de Green. Sabemos calcular volumen. ¿Qué es lo que todavía no sabemos? Volumen por dobles y por triples. ¿Qué es lo que todavía no sabemos calcular? Sabés longitud de arco también, de curva. Lo que todavía no sabemos calcular es el área de superficie. Por ahí, por alguna deformación o abuso del lenguaje, alguno estará pensando, profe, área y superficie son la misma cosa. Y no, ¿sabés que no? Área y superficie no son la misma cosa. Superficie es una S, ¿sí? Que podría estar representada por una ecuación explícita, por una ecuación implícita, o podría estar dada también en forma paramétrica. Bien, y calcular el área de superficie significa calcular el área de esa porción de superficie. Podría ser un área de un casquete de esfera, un área de una porción de paraboloide, un área de un pedacito de plano. Eso es lo que queremos aprender a calcular. Bien, y con ello, a continuación,
calcular, o sea, calcular el área de superficie, perdón, estábamos acá, es un caso particular del cálculo de una integral de superficie, que es el caso más general. Que hoy vamos a calcular integrales de superficie para campos escalares. Campo escalar. A ver si escalar. Bien. ¿Y qué vamos a hacer en la clase próxima? En la clase próxima, entonces, con estos operadores diferenciales, vamos a trabajar. En la clase próxima vamos a calcular integral de superficie, pero de campo vectorial. Y vamos a utilizar estos operadores diferenciales que vamos a ver hoy. Ya te conté lo que vamos a hacer en la clase de hoy, es lo que está acá en color verde, y en rojo lo que vamos a hacer en la clase próxima, que el uso de esos operadores diferenciales supone el enunciado y aplicación de dos teoremas que son de los más importantes. Uno es el teorema de Gauss, que demuestra que no, inútilmente Gauss es considerado por muchos, incluso por mí, como el más grande de los matemáticos de la historia. El teorema de Gauss es alucinante, el resultado y cómo te puede llegar a resolver un ejercicio que a pulmón, como digo yo, haciendo todos los cálculos convenientes, te da, no sé, 3 o 4 pizarras de cuentas y bueno, aplicando Gauss lo haces en 2 renglones. Cuando damos clase con tiza y pizarrón es realmente impresionante porque yo les hago un ejercicio con todas las cuentas y capaz que estamos toda la primera parte de la clase, 40 minutos, llena de tiza, y termina, vamos al intervalo y cuando volvemos, bueno, esto se puede hacer por el teorema de Gauss. El teorema de Gauss dice esto, si lo aplicamos al ejercicio que hicimos recién, 2 renglones, ya está, acá está la integral de superficie. Y los chicos se quedan mirando asombrados porque realmente, bueno, esa es lo grande que tiene y genialidad de, de Gauss. Y también vamos a utilizar el teorema de Stokes, que es una generalización del teorema de Green. Sería como un teorema de Green en R3, así como también algunos le dicen a Green Stokes en R2, Stokes en el plano. Bien, pero eso para la clase que viene. Así que hoy vamos a empezar a trabajar con los operadores diferenciales. Bien, a ver, un operador diferencial, si yo te tuviera que definir qué es un operador diferencial sin darte demasiada teoría, porque no soy un estudiante de licenciatura en matemáticas, te diría a un estudiante de ingeniería y le decía, bueno, pensá en la derivada. La derivada, de hecho, es un operador diferencial. ¿Qué hace la derivada? Agarra la función, la deriva. Parece una trivialidad, pero bueno, es así. Uno puede definir operadores que hagan otras cosas. Por ejemplo, con el que vamos a trabajar ahora, el operador Nabla de Hamilton, así se llama. Tiene la estructura vectorial. Tiene estructura vectorial de un vector en R3. Entonces, claro, el tema es cuando uno ve un operador así y no te dice nada. Decir esto es como si yo te dijera, eh, a ver, decir esto es como que, te lo voy a escribir acá, como para que lo pienses en análisis 1, cuando en
análisis matemático 1 te decían derivada con respecto a X. Vos veías este símbolo y ya sabías lo que había que hacer cuando lo aplicabas a una F. O en análisis 2, digo para que le busques familiaridad al concepto, derivada con respecto a Y. Vos veías esto y ya sabías lo que había que hacer. Había que agarrar la función y derivarla con respecto a X, y acá derivada parcial con respecto a Y. O también, digamos, si vos veías esto, vos sabías que lo que había que hacer era el diferencial segundo de la función. Bueno, lo que hacemos es construir distintos tipos de operadores que lo que hacen es, el operador que es una orden que yo le doy a la función. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo aplico a la función? Por ejemplo, diferencial segundo calculando fxx de x al cuadrado más 2fxy de x de y más fii de y cuadrado. Vos sabés que agarrás una función y el diferencial segundo es eso. No tenés que escribir nada. Ahora, ¿qué significa cuando yo digo esto? ¿Qué significa el operador nabla? Claro, ¿qué pasa? Ese operador nabla vos lo podés aplicar a un campo escalar. Entonces, ¿qué orden ejecuta el operador nabla cuando lo aplico a un campo escalar? Y ahí aparece el amigo gradiente. Si yo tengo una W que es f de x y z, entonces nabla de f va a ser derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z, aplicado a f. Y entonces acá el resultado, ¿cuál es? Es obtener un vector que lo que hace es en cada componente tener la derivada parcial. Es decir, esto que aparentemente sería como, vos puedes pensarlo como que, bueno, tenés una función, ¿sí?, que está definida de R3 en R3 y que a cada f, cuando la aplicamos, la resultante es la primera componente derivada de f con respecto a x, la segunda componente derivada de f con respecto a y, la tercera componente derivada de f con respecto a z. Y efectivamente lo que encontraste es el gradiente que vos ya conocías de antes. O sea que si vos aplicás el nabla de Hamilton, así se llama este operador. Vamos a ponerle nombre. De Hamilton, ¿por qué? Y porque los matemáticos tienen un ego muy grande. Entonces le ponen, hasta que no tienen algún operador, teoremista o cosita con su nombre, Hamilton fue un grande, así que no lo hizo por ego. El tipo era brillante. Bien, ok, entonces cuando yo aplico este operador diferencial, ¿por qué diferencial? Porque involucra derivadas. Bien, lo que hace a cada paso es diferenciar, hacer derivadas. Lo que obtengo es el gradiente. Después puedo aplicarlo a un campo vectorial, ¿sí? Y lo voy a lo voy a pensar aplicado a un campo vectorial en R3. Y entonces lo voy a aplicar usando producto escalar, el mismo que conoces del curso de álgebra. Aplicado usando producto escalar. Entonces, claro, naturalmente lo que vos vas a hacer acá es el nabla escalar f. O sea que acá te va a quedar derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z, escalar p, q, r. Y vos acordate cómo se definía el producto escalar, como la suma de los productos efectuados componente a componente. Entonces acá, cuando la diferencia acá, ¿cuál es? Que vos no haces un producto. Cuando yo decía en álgebra este por este, yo lo que voy a hacer ahora es derivada con respecto a x de p.
más este por este, derivada con respecto a I de Q, más este por este, derivada con respecto a Z de R. Y este operador es lo que se llama divergencia del campo F. Bien, si un campo F es tal que su divergencia es igual a 0, entonces F se dice solenoidal o libre de divergencia. Debemos notar que una cosa que no deja de ser interesante, yo acá estoy aplicando producto escalar y lo que obtengo como resultado para la divergencia es una función escalar, es un campo escalar. Después vamos a hacer un ejemplo para que veas cómo funciona esto. Bien. Una cosa que así como lo podemos aplicar usando producto escalar, también podemos aplicarlo usando producto vectorial. El producto cruz, ¿bien? En este caso, se obtiene por resultado un campo vectorial llamado, ¿sí?, rotor y ¿sabes qué? Lo vamos a calcular acá abajo, así ya está. Bueno, y acá toda la cuestión es calcular un determinante 3×3. Vos acá tenés, ¿sabés qué? Vamos a ir a una página, a una pizarra nueva, así lo hago con espacio. Bien, así tengo más lugar, si no acá me va a quedar muy amontonado, prefiero ir a pizarra nueva. Llamado rotor del campo y se nota como ROT DF. Bien, entonces el detalle aquí, ¿cuál es? Que acá aplicás producto vectorial y obtenés por resultado un campo vectorial. Bien, eso para que relaciones qué es la divergencia, que es campo escalar, que es el rotor, que es campo vectorial. Bien, ahora donde me indiquen entonces vamos a ir a calcular el rotor. Ya les digo, estas cuentas las necesito para la clase próxima, no para ahora. Bueno, ¿podremos calcular el rotor? Sí, profesora. Bueno, muchas gracias.
Entonces, vamos a hacer así, mira. Vamos a calcular el rotor. Bien, y acá se trata de hacer esto, fíjate. Yo tengo el operador nabla, que primera componente, derivar con respecto a X. Segunda componente, derivar con respecto a Y. Tercera componente, derivar con respecto a Z. Y tengo un campo F de componentes P, Q, R. Bien, quiero calcular esto. El producto cruz, el producto vectorial, si el que te daba, vos agarrabas dos vectores en el plano, hacía el producto, te daba el normal del plano. Bien, bueno, vamos a empezar a hacer las cuentas. Muy fácil esto, ¿eh? Es más, no lo tenés que calcular esto cada vez. Vamos a encontrar un resultado cerrado. ¿Qué quiere decir cerrado? Que es el mismo para todos los casos. Bien, entonces vamos a poner primero IJK derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z. P, Q, R, y repito las dos líneas superiores. ¿Por qué lo hago así? Porque quiero que veas cómo da esto. Vos lo hacés como querés, es un determinante 3×3. No hay drama con eso. Bien. Y esto es un determinante como los que calculás en el curso de álgebra, ni más ni menos. Lo que pasa que acá hay metido un operador diferencial en el medio. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Acordate que acá uno tomaba los que iban sumando a partir de la diagonal, de las diagonales que van de izquierda a derecha, o sea, de noroeste a sudeste. Algunos libros lo plantean así. Entonces acá los que van sumando tenés derivada de R con respecto a Y, multiplicado por Y, más derivada de Q con respecto a X, multiplicado por K, más derivada de P con respecto a Z, multiplicado por J. Acá lo que te tenés que acordar simplemente es que cuando, entre comillas, multiplicás por la derivada, no estás multiplicando, estás aplicando la derivada a la función. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora vamos a hacer en el otro sentido. Entonces tengo las que van restando. Vamos a tomar este color. Ahí. Bien. Entonces ahora las que van restando me quedan menos derivada de P con respecto a I por K, más derivada de Q con respecto a Z por I, más derivada de R con respecto a X por J. Entonces ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, mira, voy a juntar este con este. Y me queda RI menos QZ multiplicado por I, más este con este. PZ menos RX multiplicado por J, más, y por último nos queda
Qx menos Pi multiplicado por K. Y efectivamente, es esta la expresión del rotor, ¿sí? Que vos lo podés recordar directamente diciendo RI menos QZ, PZ menos RX, QX menos PI. Ese es el rotor del campo. Bien. Entonces fíjate que ahora lo que hemos aprendido a calcular hasta ahora es la divergencia, dado f de componentes PQR, tenemos la divergencia que es P sub X más Q sub Y más R sub Z, ya que es sencillo. Agarrás las derivadas, las sumás y ya está. Y tenés el rotor. Estas cosas yo voy a necesitar que las tengas bien claras porque yo la clase que viene las voy a necesitar. Igualmente ahora vamos a seguir, porque este rotor, si estuvieras prestando atención, que espero que sí, tendrían que verle cara conocida a esas componentes. ¿Y por qué digo que tendrían que verle cara conocida a estas componentes? Porque una cosa que te dije yo es que cuando la divergencia era cero, el campo se lo llamaba solenoidal o libre de divergencia. Vamos a ver la clase que viene qué pasa cuando no es cero la divergencia, que es el caso en que puede ser positivo, puede ser negativo, según sea positivo o negativo, y si en el caso particular en que el campo vectorial representa la velocidad con la cual se desplaza un fluido a través de una superficie, entonces esa integral de superficie de campo vectorial que vamos a aprender a calcular la clase del jueves, representa de alguna manera el flujo que atraviesa la superficie en un periodo de tiempo. Entonces, claro, depende con la condición de compresible o incompresible del fluido el valor que tenga la divergencia. Pero eso lo dejamos para la clase que viene. Antes de arrancar con Gauss, precisamente vamos a ver eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el rotor se anula? Si el campo F de componentes PQR es tal que el rotor del campo es igual a cero, entonces esto es lo mismo que decir que RI menos QZ es cero, PZ menos RX es cero, QX menos PI es cero. Y esto es lo mismo, si te acordás lo que vimos en la clase pasada, la del viernes, RI igual a QZ, PZ igual a RX, QX igual a PI. ¿Y esto era equivalente a qué? A que F es potencial. Entonces, fíjate qué asombroso, ¿no? Estamos juntando esto nuevo que estamos viendo, le estamos dando otra vuelta de tuerca a lo que vimos en la clase pasada. Porque quiere decir que si un campo F es tal que su rotor es el vector nulo, necesariamente ese campo va a ser potencial. De hecho, esos campos cuyo rotor es cero tienen un nombre. Es el vector nulo, se llaman irrotacionales.
Bien, entonces, si queremos juntar lo que vimos la clase pasada con esto, podemos vincular la cuestión. Sabemos que potencial en un dominio simplemente conexo, ¿a qué equivale? A conservativo. ¿Qué era conservativo? Que la integral a lo largo de toda curva cerrada es cero. Y eso era equivalente a que la integral no dependía del camino de integración cuando calculas la integral entre dos puntos. Y bueno, eso va a ser equivalente a irrotacional. Es decir, si lo juntamos con lo que vimos en la clase pasada, tenemos que en un dominio simplemente conexo, F potencial, sí, solo sí, F conservativo, sí, solo sí, F irrotacional. Son tres condiciones equivalentes para un campo en un dominio simplemente conexo. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque fíjate que es todo sí y solo sí. O sea, flechitas van y vienen, ¿sí? Si es rotacional va a ser conservativo, va a ser potencial. Si es conservativo va a ser rotación y potencial. Y si es potencial va a ser conservativo y por lo tanto irrotacional. O sea, fíjese que esto es muy interesante. Y una cuestión que también está muy utilizada y que por ahí en algunos ejercicios vale la pena tener en cuenta es que cuando combinamos, la divergencia es un operador diferencial que se aplica a un campo vectorial. El rotor es un campo vectorial. Quiere decir que yo no le podría calcular el rotor a la divergencia, pero sí la divergencia al rotor. Y el resultado cuando calculamos la divergencia del rotor es muy interesante. Lo vamos a hacer ahora. Bueno, cuando me indiquen, les voy a hacer esa cuenta que está muy linda. Yo ya estoy, profe. Bien, entonces les decía que la divergencia, ¿sí? Es campo, o sea, yo no puedo calcular el rotor de la divergencia, pero sí puedo calcular la divergencia del rotor. A ver. Queremos saber cuánto nos da esa cuenta. ¿A qué es igual la divergencia del rotor? Bien, entonces vamos a arrancar de un campo F de componentes PQR y vamos a suponer que ese campo tiene componentes al menos C2. ¿Sí? C2 en algún conjunto de R o en todo R, en DR2, en DR3 o lo que sea. C2 en algún lugar. Bien, vos sabés que calcular el rotor, bien, vos sabés que el rotor del campo es precisamente RI menos QZ, PZ menos RX, QX menos PI. Bien, entonces yo ¿qué quiero calcular? Quiero calcular la divergencia de ese campo. Entonces ahí va a empezar a jugar la hipótesis
como muy fuerte la hipótesis de que el campo S2. ¿Por qué? Porque si el campo S2, ¿qué ocurre? Vale el teorema de Schwartz. ¿Cuál es el teorema de Schwartz? El de las derivadas cruzadas iguales. La divergencia del rotor va a ser la derivada con respecto a X ¿de quién? De la primer componente. Más la derivada con respecto a Y ¿de quién? De la segunda. Más la derivada con respecto a Z ¿de quién? De la tercera. Bueno, entonces, y acá nos va a quedar. Fíjate, R y X menos QZX más PZI menos RXY más QXZ menos PIZ. Como estoy con funciones que son al menos C2, entonces vale Schwartz. Profe, no entendí ahí en la divergencia por qué hiciste las tres derivadas al rotor. ¿Y cuál es la definición de divergencia de un campo? Derivada con respecto a X de la primer componente, más derivada con respecto a Y de la segunda, más derivada con respecto a Z de la tercera. Ah, Así se tomaríamos define. al rotor como campo. Exactamente, el rotor Ah, es un campo vectorial, ¿sí? Entonces, mi nueva P sería esta sería la Q y esta sería la R, ¿de acuerdo? perfecto, listo. Ahí Ahora entendí. vamos a hacer un ejemplo con un campo en particular. Entonces, claro, como vale Schwartz y las cruzadas son iguales, esto es igual a esto, se va. Esto es igual a esto, esto es igual a esto. Y claramente la divergencia del rotor me da cero. Y PQR es cualquiera, con lo cual siempre la divergencia del rotor te va a dar cero. Y esto recordalo y tenelo presente porque lo vas a necesitar. En el apunte ustedes tienen unas cuantas maneras de aplicar divergencia rotor, gradiente, un poquito todo como así mezcladitas, que lo único que tienen que hacer es esto, aplicar las definiciones, nada más. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo concreto. Vamos a tomar un campo